Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 11 de agosto del año 2024. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina, Brasil, Suecia, entre otros, y estos son nuestros titulares. Oído pues a la caja, querida audiencia. Además, también este noticiero el día de hoy también va en impulso a las grandes asambleas que se desarrollarán en mi querido país Colombia, como es la del 14 y 15 de septiembre del presente año en la ciudad de Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, como conmemoración a los 47 años del Gran Paro Cívico Nacional del año 1977, y la del 24 de agosto, o sea, ahorita próximo, como preparatoria, así como se han realizado otras asambleas territoriales en impulso a esta gran asamblea del 14 y 15 de septiembre, que es como por las reformas sociales, la unidad y la paz. Así pues, querida audiencia, estos son nuestros titulares. Reformas sociales. La EPS aún continúan decidiendo a quiénes se les paga. Juegos Olímpicos París 2024. Cese ya la politiquería y los intereses personales en el Congreso de la República. Apoyar toda expresión popular. Los silleteros del corregimiento de Santa Elena. Simplificó trámites para gestionar permisos de movilidad y reforesta a combatir el cambio climático. Esto ocurre en Cundinamarca. Asesinada Susana Beatriz Montoya, defensora de los derechos humanos en Argentina. La inflación en la economía sueca, economía de picada y sin paracaídas. Rata financiera del Bolsonaro en el Banco Central del Brasil. Esos son pues nuestros titulares, querida audiencia. Y comenzamos con Colombia. Exigirle al Congreso de la República apruebe las reformas sociales inmediatamente es una de las peticiones que hace el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, Fabio Arias. Entonces vamos a escuchar al dirigente sindical. A esas dos motivaciones tenemos en el día de hoy. También que se disputa la asamblea del 24 y la del 14 de septiembre. Sí, correcto, así es. La del 24 aquí en Bogotá y la nacional el 14 y 15 de septiembre con la reforma social, la unidad y la paz. Por supuesto, esa asamblea es por los tres motivos y obviamente será una oportunidad para diseñar una dirección que permita que estas reformas sociales puedan avanzar. Pensar los obstáculos que en el Congreso le están poniendo a los resultados. Bien, compañero Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, ahí teníamos las palabras del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, Fabio Arias, quien nos decía la necesidad de apoyar estas asambleas, tanto la territorial, que es este próximo 24 de agosto, como la del 14 y 15 de septiembre del presente año en la Universidad Pedagógica Nacional. Esto como apoyo y también conmemoración de los 2 años del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, y sobre todo por las reformas sociales, la unidad y la paz. Oigan los reveses también que se escuchan en esta vida. Ay, carajo. Nos encontramos por allí en estas marchas. Esto fue el día 7 de agosto, porque el día 7 de agosto también, amén de la convocatoria que hiciera la Coordinadora Nacional que impulsa esta gran asamblea para el 14 y 15 de septiembre, sin respaldo de los partidos políticos ni de los senadores, que este día prefirieron irse de vacaciones, senadores, representantes, concejales y ediles. Oiga, pero que si aparecen muy reudos a pedir el botico y sudan la camiseta en el momento, pero por garantizar su chamba. El 7 de agosto no nos acompañaron, pero el pueblo marchó y el pueblo escuchó la convocatoria que humildemente desde la Coordinadora Nacional les hiciéramos a mi querido Juan Pueblo, y allí estuvo frente leal y a la berraquera, a la discreción de cañón. En esa marcha nos encontramos con la exministra Carolina Corcho, con quien también dialogó su noticiero Radio Clarín de Colombia y Clarín de Colombia, y de la forma descarnada, escueta, sin anestésico, así se lo fue diciendo a las EPS, que son las que vienen haciendo también lo que les da la gana, a diferencia si tuviéramos la reforma a la salud, como no tenemos todavía esta ley en curso, además porque no se ha aprobado, no se ha discutido, porque los descerebrados dicen que la tienen que volver trizas. Entonces mejor que escuchemos a Carolina Corcho, es ministra de la Salud,
haciendo unos cuestionamientos también sobre las EPS y sobre todo pidiendo al Congreso aprobar las reformas sociales y diciéndonos lo que están haciendo otras cositas. Escuchémosla pues. Desde el Congreso de la República, la irresponsabilidad del Senado de la República de haber discutido una reforma en medio de una crisis que lleva hace muchos años. Cuando la reforma era una solución, dejó al país en vilo, en incertidumbre. No puede repetirse. No puede repetirse esa situación en el Congreso de la República. ¿Cómo quedó lo de las EPS? En las EPS, el acuerdo, cuando yo salí del ministerio, que se mantuvo en la Cámara de Representantes. Él es ministra de la Salud, Carolina Corcho, allí en la marcha con su noticiero Radio Clarín de Colombia y todo el pueblo, los obreros y demás. Antes es que las EPS que cumplan con indicadores se transforman en gestoras de salud y vida, pero no manejan recursos. Ojo, solamente van a cumplir 3 funciones. Una, funciones de auditoría de clínicas que no sean por obras. Segundo, los sistemas de información para poder remitir a la gente al especialista, a las cirugías, a las clínicas y a los hospitales después de que le va al médico general. Y tercero, exigir el cumplimiento de resultados a clínicas y hospitales, pero no manejan la plata porque no la han manejado bien. Está demostrado, se acaba de comprobar, doctora Corcho, tenía razón en el Ministerio de la Salud y patinando el proyecto de ley, y lo mismo nuestro presidente Petro. La plata irá directamente a las IPS, está funcionando mejor para la salud que cuando se le irá a las EPS. Ojo, o sea, cuando aquí se le irá a las IPS. no nos dejemos confundir. Lo que hay ahorita es el giro directo, pero las EPS siguen siendo las ordenadoras del gasto. Es decir, las EPS dicen a quién se le paga o no, en la reforma no. Las EPS no van a manejar más la plata. Aquí podríamos estar frente al hecho de corrupción más grande de la historia política de Colombia, ante la posible pérdida de por lo menos 11 billones de pesos en un solo año para que ustedes tengan. No hay escándalos de corrupción más duro en la historia contemporánea de Colombia. Doctora, ¿y aquí entrenó? ¿Presidencial o no? Todavía no estamos en eso. Estamos es que el gobierno le vaya muy bien. Si le va bien a Petro, nos va bien a todos. Y ese es mi pacto histórico. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, ahí teníamos a la exministra de la Salud, Carolina Corcho, en la marcha, mientras los senadores, representantes, alcaldes, ediles, brillaron por su ausencia en su máxima mayoría. Los ministros, las ministras, los gerentes, los directores, aquellos que sí se dedicaron a vivir sabroso, mientras usted y yo quedamos a pata, a pezuña, más venteados, sudamos la camiseta, corremos riesgos, nos joden, nos insultan, nos vilipendian para que ellos con nuestros votos lleguen allí. Entonces no pudieron dedicarle un rato del día 7 de agosto que estábamos conmemorando los 2 años del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. Pero qué bacano, sí, vivir sabroso. ¿A merced de quién? Averígüelo, Vargasville. Y ahora nos vamos para la República de Brasil. Y las pilatunas que hace por allí el señor Bolsonarito, porque todavía suena por ahí don Bolsonaro, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal allá desde Brasilia, Bruno Lima Rocha. Adelante, Brasil. Bruno Lima, lo escuchamos. Audiencia, les habla desde Brasil Bruno Lima Rocha. Tenemos una novedad, como si fuera una novedad. El presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, que es nieto del primer ministro de Hacienda de la dictadura militar de 1964 hasta 1985, es un malandro, una rata financiera como todos ellos. Ocurre que Roberto Campos Neto tiene conflicto de intereses porque él mismo tiene mucha plata escondida en un fondo offshore, en un fondo de estos tipos, de estas malandras como Islas Caimán y otra porquería más, y fue descubierto este fondo donde tiene plata Roberto Campos Neto junto, no por coincidencia, al exministro de Economía de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, un tipo que es pinochetista, que laboró en la SAFA privada de Pinochet en los 80 en Chile. Bueno, las dos malandras tienen plata afuera, escondida.
Y finalmente se derrumbó un recurso jurídico de la malandra esa y ahora va a ser investigado. ¿Cómo puede el presidente de una autoridad monetaria de un país soberano tener conflicto de intereses porque él propio tiene plata afuera y gana con la especulación financiera que él mismo organiza? Esto va a rendir más y hasta diciembre son fuertes emociones hasta que tengamos el recambio del presidente del Banco Central de Brasil. Este fue indicado por Jair Bolsonaro, hay que recambiarlo lo cuanto antes. Desde Brasil para Radio Clarín de Colombia les habló Bruno Lima Rocha. Gracias, Bruno Lima Rocha, allá en Hermana República del Brasil. Y oiga esta afirmación, porque seguimos con el impulso con la preparatoria de la Gran Asamblea Nacional, 14 y 15 de septiembre del presente año en la Universidad Pedagógica Nacional. Oiga, allí esta asamblea es precisamente en respaldo a los proyectos de las reformas sociales, a la unidad y la paz. Y en ese mismo sentido se están realizando asambleas territoriales, como la ya realizada en el Cauca, Valle del Cauca, y la que se va a realizar en la territorial Bogotá el próximo 24 de agosto, o sea, el presente mes. En este noticiero y como los anteriores y los siguientes seguirán impulsando estos eventos en favor de mi pueblo. Allí nos encontramos también en la marcha del 7 de agosto con una eminencia, un líder sindical, Jessica Macho, secretario de la Salud y Seguridad Social de ANTOC, esto es de la parte de los médicos, sí, del personal que se juega su vida por defender más vidas. Él afirma que se cometieron errores respecto al proyecto de la reforma salud y sobre todo porque se hicieron concesiones con sectores que no debía ser. Claro, los oportunistas, los paracaidistas, pero es que ellos llegan amén de los nuestros, sí, muchos de los nuestros, y así se enojen conmigo, están e infiltraron y aún infiltran a muchos, porque es el favor del amiguis, del compadre, de la comadre, del que le cargó, le cacheteó a su niño cuando lo llevaron a la pila y sin consultarle le cachetearon y lo vendieron, lo entregaron a una iglesia XXX. Entonces, por hacer los favorcitos, entonces hicieron acuerditis por ahí con personas que no tenían que ser, y mucho y más cuando uno fue con personas naturales, sino hasta con entidades jurídicas, que apenas llegaron y obtuvieron todo, los beneficios, embajadas, ministerios, gerencias y de todo. Oiga, se dedicaron a lo de ellos, haciendo quedar mal al pacto histórico y sobre todo a nuestro presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. Y es así como Yesid nos lo deja saber enseguida. Las reformas que esperaba el pueblo colombiano no se pudieron hacer porque la mayoría del Congreso de la República se opone radicalmente a que la salud sea un derecho fundamental de la población y prefieren que sea un negocio del cual se lucran unos pocos. Afortunadamente también se cometieron muchos errores en materia de concentración de los del derecho a la salud, por cuanto el proyecto de salud se consiguió o que se concertó con los sectores menos representativos del pueblo colombiano. Pero el proyecto de salud van a presentar un proyecto de salud trasquilado, sin los principales elementos que eran la eliminación de la intermediación financiera y la eliminación de las EPS. Y las EPS. Porque ese es un negocio redondo. Lo que acaba de hacer la Procuraduría General de la República demuestra que lo que estaban haciendo era robándose la plata de la salud de los colombianos, haciendo negocios, pagándose cosas suntuarias con los dineros de la UPC, afectando gravemente la prestación del servicio de la población y desviando más de 6 millones de pesos que estaban destinados a la prestación de servicios de salud de la población colombiana. Ahí tenían, sin pelos en la boca, Jessica Macho diciéndoselos. Se estaban robando o aún se están robando los recursos, los dineros de la salud pública de los colombianos. Estoy Jessica Macho, secretario de la Salud y Seguridad Social de ANTOC. Y nos vamos, en el transcurso del noticiero vamos a tener más conceptos, más puntos de vista del sector popular, político y sindical,
respecto a las reformas sociales, a la unidad y a la paz. En este momento nos vamos para Medellín. Sí, tenemos que regresarnos ya para Medellín. Hechos muy importantes para Colombia y el mundo son los Juegos Olímpicos París 2024. Estos están terminándose en el día de hoy. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Muchas de ellas figura el nuevo récord mundial y olímpico del saltador de garrocha de Suecia, Armand Duplantis. 6 metros 10 centímetros para el primero y 6 metros 25 para el segundo. Eso entre muchos hechos más relevantes en lo deportivo. Para Colombia deja una historia interesante con 88 deportistas que participaron y que dieron lo mejor de sí, y que los resultados más importantes de ellos se han registrado con el pesista de 98 kilogramos Jason López y con el gimnasta de barras fijas Ángel Barajas Vivas. Dos logros muy importantes para el deporte colombiano, dos logros que en principio no se esperaban y que de todas maneras todos los demás deportistas hicieron su mejor esfuerzo, aunque en muchos casos sobrevivientes con medallas en Tokio 2020 no pudieron ser en esta oportunidad y otros con diplomas olímpicos en su primera ocasión. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Gracias, Saúl. Continuamos con la preparación, el impulso a la Gran Asamblea Nacional 14 y 15 de septiembre del presente año en la Universidad Pedagógica Nacional. Como preparatoria se han realizado asambleas territoriales, Cauca, Valle, Cauca, Caquetá, también próximamente el 24 de agosto. Están ustedes todos cordialmente invitados a participar en esta gran asamblea territorial de Bogotá, en la que nos han anunciado delegaciones, partidos, sectores populares, procesos sindicales, sociales de distintos municipios del departamento de Cundinamarca que van a asistir y van a participar en la territorial Bogotá próximo 24 del presente mes. Entonces continuamos y oiga pues, esto sin dolor, les dice Gregorio Mejía, secretario de Salud Social de la Unión Sindical Obrera, USO, le dice a los politiqueros allá en el Congreso, y esto va juguete para el que le caiga, papá. Esto no es que allá tenemos que porque son los nuestros, son los buenos, así la embarren, así estén metiendo las de caminar cada rato, la mayoría de veces contestando celulares o WhatsApp cuando hay que votar, y entonces nos ganaron las propuestas, los proyectos, los descerebrados, no con ideas, sino porque los de nosotros estaban roncando, papá, al WhatsApp, soñando definitivamente, o se salieron en ese momentico y es que a contestar un celular, porque se les dio por contestar. Por eso es que el líder sindical Gregorio Mejía les dice, cese ya la politiquería y los intereses personales en el Congreso y dedíquese a aprobar ya. Sí, claro, es que es a aprobar leyes, a eso es que fueron, para eso tuvieron nuestros votos, para eso se les paga unos honorarios, sueldos demasiado altísimos. Por ejemplo, el 7 de agosto, unos días antes, acabando de entrar a trabajar, pero como están tan cansados, tan sudados, apenas entraban el 20 de julio a trabajar, pues ya como el 5 les dieron disque vacaciones para que regresaran 8 o 10 días después para evitarle las fatigas. Qué tristeza, y entre ellos caen los nuestros también, porque ya que les dieron vacaciones, marchen con el pueblo el día 7 de agosto, que estábamos celebrando los 2 años de presidencia en manos del pueblo y preparatoria para la Gran Asamblea Nacional del 14 y 15 de septiembre. No, y no me digan que esto es juego, amigo, no, es que el que la barra la lleva. Olvídense que aquí se le va a conectar que porque son de los nuestros, entonces a ellos sí no les decimos nada. No, aquí lleva del bulto quien la embarre, papá. Sí, ya sé lo que estás diciendo allá, a este man toca echarlo del pacto histórico. No importa, vamos para adelante, escuchemos con mayor veraz al líder sindical lo que les dice. Gregorio Mejía, soy el secretario de Seguridad Social de la Unión Sindical Obrera. Estamos especialmente la gente de la USO Bogotá y cada uno decidió marchar en su región.
¿Qué hacen hoy? ¿Qué hacen hoy? Nosotros estamos hoy marchando para apoyar los 2 años de gobierno del cambio y decirle al Congreso de la República que es el momento que pare ya la politiquería y los intereses personales y que piensen realmente en lo que el pueblo necesita, ese pueblo campesino que necesita una reforma agraria urgente, ese pueblo trabajador que necesita la reforma laboral, que le devuelva realmente la dignidad a los trabajadores colombianos y cese ya la precarización que nos sometió el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Unos congresistas que se jactan de los recursos de estas. Y hablando de todo, la reforma laboral, ¿cómo ve ese parchecito? La reforma laboral es necesaria para los trabajadores porque le devuelve las horas extras que nos quitó el gobierno Uribe, nos devuelve el pago de dominicales y festivos, nos devuelve la dignidad a los trabajadores colombianos. Eso es importante, la reforma laboral en estos momentos y que pase Aunque fue muy trasquilado lo que va. ¿Faltaron los derechos sindicales o me equivoco? Sí, definitivamente, a pesar de que fue trasquilada la reforma laboral buscando que pasara, que en algo se resarciera los derechos que nos han quitado. Ahí tenían precisamente, faltaron, se excluyeron, se castró los derechos, las libertades sindicales. ¿Qué ocurrió allí, ministra del Trabajo? Pero es que J. Manuel Arango se jode mucho, ¿no? No, es como esa enmiendita que firmó una representante, una senadora nuestra con los de la extrema derecha respecto a la educación. ¿Qué nos costó? Que se fuera a pique todo el proyecto de la reforma en la educación, solo por ese mico que ella se prestó para firmar con la extrema derecha y ocasionó las marchas, las movilizaciones, inclusive de un gran aliado del pacto histórico, como fue FECODE, en contra entonces de ese esperpento de reforma a la educación, solo por haberle incluido ese mico llamado enmienda. Así pasó, así nos pasó con la reforma laboral. Y justamente son las reformas sociales las que a usted y a mí, inclusive sea de los descerebrados militantes que apoyan a la extrema derecha, pero que va a pata, aguantando hasta hambre y sé como yo de pronto muchas veces, pero que usted apoya la diferencia conmigo es que yo no lo apoyo, yo no idolatro a nadie, no se le rinde culto a la personalidad jamás. Al que es digno de aplauso se le aplaude y al que no se le da juguete. Entonces, pues la reforma laboral trasquilada. Se quitaron, se violentó el derecho laboral y sindical porque se eliminó todo un capítulo que es el de las libertades sindicales, los derechos sindicales. Qué tristeza, porque esto ustedes recordarán, habrán escuchado algo de historia, la Journey Free Company, la masacre de las bananeras, bueno, y precisamente por eso vamos a realizar la gran asamblea 14 y 15 de septiembre en recordatoria, precisamente recordación, celebración, conmemoración, 47 años del Gran Paro Cívico Nacional del año 1977, donde las marchas y la revolución, esto que les cose a muchos, inclusive algunos que dicen ser rojito les da, se ruborizan cuando oyen palabra revolución, porque hoy no hay de izquierda, hoy no hay revolucionarios, hoy hay, entre comillas, solo progresistas. Y así nos vamos entonces para Suecia. La inflación en la economía sueca llevó al incremento de los precios de los productos para el consumidor en un incremento hasta del 25 a 30%. Y así nos lo hace saber desde Suecia nuestro corresponsal, José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Buen día, audiencia. Desde que la alta inflación se apoderó de la economía sueca, los precios de los alimentos para los consumidores han aumentado en un 25%. Ahora la Autoridad Sueca de Control de Precios afirma que poco menos de un tercio de este aumento fue creado por las tiendas de comestibles para asegurar sus márgenes de beneficio bruto. La razón por la que las tiendas de alimentación pueden actuar de esta manera aparece en el informe El aumento de los precios de los alimentos. ¿A dónde va el dinero?
Hay indicios de que la estrategia de fijación de precio es coherente con la forma en que los actores de un mercado oligopólico fijar los precios, afirma el informe de la autoridad sueca. Ahora son los consumidores los que tienen que soportar el golpe y se ven obligados a pagar. Si hubiera habido una competencia sana en el mercado alimentario, los aumentos de costos se habrían distribuido equitativamente dentro de la cadena alimentaria, afirma Susanna Sällström, economista y directora del proyecto de la Autoridad Sueca de Competencia y coautora del informe. La primera razón del aumento de los precios en la tienda se encuentra en la especulación en determinados mercados, como por ejemplo en la alimentación animal. Durante 3 meses, a principios de 2022, el precio del trigo forrajero se duplicó y luego volvió a los mismos niveles de los precios antes. La misma curva se puede encontrar en muchos otros mercados de los productos básicos. Cuando Rusia invadió Ucrania, hubo una reacción exagerada por parte de los actores del mercado de productos básicos. Pensaron que la escasez sería peor de lo que realmente era. Esto provocó que el precio se duplicara y luego volviera a caer a niveles normales, afirma Susanna Sällström. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Gracias, José Cheo. Y si eso ocurre al otro lado del charco, regresémonos a mi continente americano, allá en el país hermano que desafortunadamente eligieron las mayorías, fue al de la peluca, donde la economía va en picada y sin paracaídas. Uy, estrella, tuki papá. Uy, bueno, no quiero seguir comentando porque no lo resisto y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Más. Mientras la producción manufacturera ya cayó el 20.1%. Mientras los datos de la Ciudad de Buenos Aires sobre la inflación demuestran que esta no está en baja a pesar de la recesión y el retroceso del consumo. El índice de precios al consumidor para este mes pasado le dio más arriba del 5%. Esta situación, que ya ha producido el cierre de 10.000 pequeñas y medianas empresas y más de 200.000 nuevos desocupados, le está llegando también a los grandes grupos empresarios ligados al consumo interno y a la obra pública. El Grupo Rollo, una de las empresas más grandes de la Argentina, anunció la cesación de pagos y le informó de esta situación a la Comisión Nacional de Valores. La compañía informó que el Estado Nacional está avanzando en un drástico plan de ajuste fiscal basado en una disminución del gasto público y en un aumento de la carga impositiva, lo que motivó su actitud. Mientras esto ocurre, capitales norteamericanos se quedarán con la empresa del Estado IMSA, que produce tecnología y equipamiento de generación hidroeléctrica y componentes nucleares, y será la primera privatización del gobierno nazilibertario de Milei. En tanto, la Universidad Católica Argentina informó que el 55% de la población es pobre y que la indigencia llegó a pasar el 20%, siendo estos los niveles más altos en los últimos 20 años. Para completar la situación, se anunciaron nuevos aumentos en el transporte público, lo que ya genera descontento entre los usuarios y protestas cada vez más violentas. Esta semana, en la estación terminal de trenes de Constitución, una decena de policías trató de detener a un usuario que saltó los molinetes para no pagar. Una multitud se abalanzó contra los agentes policiales, dándoles patadas y golpes de puño hasta que rescataron al joven detenido. Mientras, este día 7, miles de trabajadoras y trabajadores salieron a la calle por el santo patrono del trabajo, San Cayetano. En su día, marcharon y coparon la Plaza de Mayo pidiendo pan y trabajo. La situación social se está convirtiendo en explosiva en el gobierno del hambre avanza.
reportó desde Argentina Alberto Más. Gracias, Alberto. Y esto que ocurre en Argentina, que nos lo ha informado nuestro corresponsal Alberto Más, y que antes desde Suecia también nos lo informara José Cheo Sánchez, está ocurriendo también en Colombia. Y no crea, querida audiencia, que estos son casualidades, simples coincidencias, no. Es que la rancia oligarquía y sobre todo ya eso del neoliberalismo, enmarcado dentro del nuevo orden mundial, los tales NOM, que son los que ponen y quitan presidentes y a nosotros nos hacen ver y acudir a cumplir una falsa democracia disque sufragando. Ellos tienen ese modelo, ese es el modelo en todo el planetoide terrícola. Sí, es que ese es el modelo. Por eso Liliane Obando nos dice, para impulsar también y apoyar lo del 14 y 15 de septiembre próximo, que es la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Unidad y la Paz, dice que es necesario, lo dice Liliane Obando, gran defensora de los derechos humanos, apoyar todos los procesos sociales en pro de las reformas sociales, la unidad y la paz. ¿Qué mejor? Escuchémosla. Y para el día 24 hay asamblea territorial apoyando la Asamblea Nacional por las reformas sociales, la unidad y la paz en Bogotá. Claro, tenemos que apoyar todas esas expresiones de movilización popular, porque es el pueblo que necesita las reformas populares en este país, que han sido tan atacadas en el Congreso de la República, han sido tan atacadas porque no quieren el cambio para el pueblo, para los más empobrecidos. Hoy ya tenemos una reforma pensional que nos permite y le permite al gobierno Petro, la ministra Gloria Ramírez, que estuvo al frente de sacar esa reforma pensional y a su equipo, que permite cumplirle a la vejez, permite cumplirle a los trabajadores y trabajadoras que el día de mañana por fin tendremos una pensión en este país. Gracias. Era Liliane Obando para Clarín de Colombia y Radio Clarín de Colombia, que también está en esta gran marcha el día de hoy, 7 de agosto, conmemorando los 2 años de Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, y la lucha por las reformas sociales, la unidad y la paz. Ahí teníamos a Liliane Obando, defensora de los derechos humanos, también respaldando, apoyando, invitando al pueblo colombiano a asistir masivamente el 24 de agosto en Bogotá, Universidad Pedagógica, como preparatoria de la Gran Asamblea Nacional 14 y 15 de septiembre por las reformas sociales, la unidad y la paz. Oigan, esto es dramático, las noticias por todo el planetoide, amén de lo que hace el imperialismo norteamericano, las monarquías y muchas cosas más. En Argentina fue asesinada Susana Beatriz Montoya, defensora de los derechos humanos, con una característica que era la esposa también de otro gran líder que está desaparecido en el momento. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Leonardo Herman. Adelante, Leonardo. Asesinato de la compañera Susana Beatriz Montoya en la provincia de Córdoba. Susana Beatriz fue esposa del comisario de la policía Fermín Alvareda, quien además era militante revolucionario de la organización Ejército Revolucionario del Pueblo y Partido Revolucionario de los Trabajadores en los 70. En la actualidad, Ricardo Fermín se encuentra en la lista de los 30.000 desaparecidos. Tanto Susana Beatriz como sus familiares estaban siendo amenazados por los grupos de tareas fascistas, libertarios, que promueve el gobierno de Javier Milei. Junto a su cadáver apareció la consigna de que el próximo que sigue en la lista es el hijo de Susana Beatriz y de Ricardo Fermín. Era funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos y militante de la Organización de Derechos Humanos Hijos. Por todo esto, hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones a denunciar que en Argentina los grupos de tareas fascistas comenzaron a firmar sus ataques. Pasaron de destruir locales a matar gente. Desde Argentina, para Radio Clarín de Colombia, les habló Leonardo Herman.
Gracias, Leonardo. Ahora de Argentina nos regresamos para Colombia. Los silleteros del corregimiento de Santa Elena en la Feria de las Flores de Medellín. Escuchemos lo mejor a viva voz de nuestro corresponsal, Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Audiencia y un abrazo cordial. Para nadie es un secreto que la Feria de Flores aquí en la ciudad de Medellín, que se celebra en esta oportunidad, de audiencia y un abrazo de agosto de 2024, es una feria muy importante desde el punto de vista del turismo y de la economía en general aquí en Colombia. Pero centrémonos básicamente en un lugar específico del distrito de Medellín que se llama el corregimiento de Santa Elena, que se conoce comúnmente como la Comuna 90. En ese corregimiento de Santa Elena están los famosos silleteros, los que cada vez que desfilan en el último de los desfiles importantes de la Feria de Flores, portan sus silletas con mucho orgullo y con mucho placer. Y el martes pasado en el Parque Arví hubo un intercambio de flores gracias a la colaboración de Confama, la Corporación Silleteros de Santa Elena y a Socolflores. Y más de 300 de esos silleteros disfrutaron de ese intercambio para poder complementar así sus silletas para este domingo 11 de agosto, que viene la parte más importante de la fiesta de Flores. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, les informó Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Ahora de Medellín nos regresamos para el centro del país, Cundinamarca. Oigan, en una gobernación en Cundinamarca, esta simplificó los trámites para gestionar permisos de movilidad. Además, consecuente con el medio ambiente, también reforesta para combatir el cambio climático, y así nos lo hace saber nuestra colega y amiga allá en la Oficina de Prensa y Comunicación de la Gobernación de Cundinamarca, Aiza Trujillo Laguna. Adelante, Aiza. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para informarles todo lo que acontece en el momento. Cundinamarca simplificó trámites para gestionar permisos de movilidad. Con el objetivo de mejorar y agilizar la atención, se implementaron nuevos procedimientos para la erradicación de permisos, entre los que se cuentan intervenciones en derechos de vía, eventos deportivos o culturales, situaciones de emergencia y transporte de carga extradimensionada. Por otra parte, Cundinamarca reforesta para combatir el cambio climático. Para cumplir con la meta de sembrar más de 1 millón de árboles y mitigar así los efectos de la deforestación y del cambio climático, la Secretaría del Ambiente coordinará la producción de material forestal a través de viveros ubicados estratégicamente. Esto a través de la implementación de un mega vivero central ubicado en el Centro de Investigaciones de Ibaitatá, perteneciente a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, en el municipio de Mosquera, donde se germina el material forestal del clima cálido y frío para los diferentes municipios del departamento. La producción será distribuida en los 6 viveros regionales con los que cuenta Cundinamarca, ubicados en Villapinzón, Sutatausa, Cibaté, San Antonio del Tequendama, La Peña y Fusagasugá, cada uno de los cuales tiene una capacidad de producción de 10.000 a 15.000 plántulas. También se vincularán 2 viveros satélites en los municipios de Caparrapí y Nocaima y 14 viveros locales en Chaguaní, Fomeque, Gachalá, Granada, La Mesa, Machetá, Manta, Nilo, San Bernardo, Sesquilé, Silvania, Tibirita, Venecia y Zipaquirá. Para asegurar el éxito de este proyecto, Agrosavia proporcionará asesoría y asistencia técnica, mientras que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, será uno de los socios estratégicos. Esta colaboración, que contempla la adecuación de invernaderos y el suministro de los insumos necesarios para su funcionamiento, busca fortalecer la infraestructura de estos espacios. Y desde la Gobernación de Cundinamarca se hace un llamado a los habitantes del departamento para que reporten las situaciones de emergencia a través de la línea 123, la cual funciona las 24 horas del día con atención efectiva y oportuna. Les informó Aiza Trujillo Laguna. Hola. Fue la colega y amiga desde la Oficina de Prensa y Comunicación de la Gobernación de Cundinamarca, Aiza Trujillo Laguna. Gracias, Aiza. Nos regresamos ahora para Medellín. Miguel Ángel Ávila, o sea, con un balance que hace nuestro amigo y corresponsal Saúl Ignacio Peláez.
Miguel Ángel Ávila Napoceno, representante del MFPA en Colombia. Entonces, escuchémoslo directamente de nuestro corresponsal. A nadie es un secreto que la Feria de Flores aquí en la ciudad de Medellín, que se celebra en esta oportunidad del 2 al 11 de agosto de 2024, es una feria muy importante desde el punto de vista del turismo. Audiencia y un abrazo cordial para todos ustedes. La presencia durante esta semana y por 2 meses aproximadamente del representante para América Latina y el Caribe, con afincado en la República del Ecuador, del Movimiento Panafricano Federalista, Miguel Ángel Ávila Napoceno, es muy importante aquí en la ciudad de Medellín y en todo el territorio colombiano. Desde hace 2 días, en conjunto con el coordinador de ese mismo movimiento para Colombia, Lucas Gil Ibargüen, se vienen realizando algunas reuniones y algunos encuentros muy importantes con el objeto y con el fin de que estos procesos relacionados con las afrodescendencias acá en la ciudad de Medellín y en todo el territorio colombiano tengan un crecimiento mayor, tanto en lo social como en lo cultural, en lo económico y en lo artístico, porque hay muchas capacidades y hay muchas sinergias que se deben explotar al máximo para que esto tenga un buen vuelo. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez. Bueno, ahí escuchábamos a Saúl Ignacio Peláez, se nos estaba cruzando allí los cables, sí, así ocurre. Bueno, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos en la próxima, en una extra o en las institucionales de los domingos, cuando esta se nos presente. Así pues, nos vemos la próxima vez. ¡Felicidades! Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.